Amigos del canal, acá estábamos cepillando este trozo de madera de pino, el cual es un corte rift o riftu. En todo caso, al final del video les voy a dejar un video anterior donde digo cuáles son algunos de los cortes más comunes de la madera, y ahí sale explicado este corte que generalmente se ocupan para hacer patas de silla o de mesa. Cortamos 4 trozos que tienen un poquito más de 40 centímetros. Los vamos a dejar terminado en 38,5 con un ancho de 3,9 milímetros y un grosor de 2,3 milímetros. Los largos de largo tienen 100 centímetros, los vamos a dejar a 97 centímetros terminados, un ancho de 5 centímetros y un espesor de 2,5 milímetros. Cortamos primero las puntas para asegurarnos que van a quedar a escuadra. Solamente unos milímetros, ¿no? Colocamos un tope y con eso nos aseguramos que los 4 cortes que vamos a hacer nos van a quedar todos iguales. Los dos trozos más largos los juntamos y los vamos a cortar a 97 centímetros. Como estos son los largueros del respaldo, la parte de abajo hay que cortarla en un ángulo de 25 grados. Vamos a buscar los 25 grados que necesitamos. Ya tenemos las dos patas cortadas en un ángulo de 25 grados y en la parte superior solamente la tenemos que redondear. Despegamos la cinta que la habíamos colocado para que no se nos moviera cuando estábamos cortando.
ahora ya podemos separar los dos largueros. Ahora vamos a darle una terminación de lija para redondear estos cantos y empezamos a armar nuestro respaldo. Para armar nuestro respaldo vamos a ocupar dos maestras que nos van a servir bastante en el armado. Vamos a colocar de esa forma y las vamos a apretar con una prensa para que no se nos mueva al momento que las tengamos que atornillar. Quedaría de esa forma y acá colocamos el separador. Así de esa forma. Ya lo vamos a encolar y empezamos a atornillar. Colocamos otra prensa. Este ya estaría atornillado. Esta también tiene otra maestra. Como se puede ver, trae los orificios para perforar los tres listones que van a ir en el respaldo, y estos son los surcos donde van a ir colocados. Entonces ponemos el listón ahí y eso los colocamos en su posición. Colocamos los demás que nos estarían faltando. Vamos a poner otra prensa. Ya tenemos todo atornillado y sacamos nuestras prensas. Sacamos las maestras, abrimos el respaldo de nuestra silla. Vamos a dejar nuestro respaldo a un costado
y vamos a empezar con nuestra base para sentarnos. Para fabricarla vamos a necesitar dos trozos que tengan un largo de 37 centímetros y medio por un ancho de 5 centímetros y un espesor de 2 centímetros y medio. Y necesitamos 6 trozos que tengan 38 con 3 milímetros, un ancho de casi 5 centímetros, en este caso serían 4,9 milímetros, y un espesor de 2,3 milímetros. Y lo vamos a armar de esta manera. Tiene que quedar a la medida justa o incluso un poquito menos para que se pueda mover dentro del respaldo. Así que vamos a armar nuestra base para sentarse, la cual va a tener una separación de listón entre listón de 1 centímetro con 4 milímetros. En este caso vamos a usar este listoncito que tiene una medida de 14 milímetros y este nos va a ir dando la separación al momento de ir atornillando. Estaría nuestra base para poder sentarnos. Ahora que nos queda poner los tarugos o tapas, lijar. Hicimos esta perforación a 46 centímetros desde la punta y a la mitad de nuestro listón, que sería a 2 centímetros y medio. Una vez que ya hayamos lijado nuestros bordes de la base para sentarnos, también le pusimos los tapones o tarugos para disimular donde están los tornillos. Hicimos dos perforaciones. Esta sería la parte delantera de nuestro asiento, la cual está redondeada, y la parte recta sería la parte trasera. Esa perforación quedó a 6 centímetros desde el extremo, y este quedó a 11 centímetros desde el extremo. Los dos estarían a una altura de 2 centímetros y medio. Ya teniendo eso perforado, vamos a colocar nuestra base del asiento acá adentro y la vamos a hacer calzar con los orificios para poder colocar un perno.
ya estarían nuestros pernos colocados en ambos costados. Y que nos quedaría ahora, en esta perforación que tenemos ahí, colocamos la otra pata y ya estaría nuestra silla casi terminada. Acá tengo los dos listones que son de las otras dos patas que nos quedan de la silla. Los vamos a cortar a 64 centímetros y en las puntas los vamos a cortar a 45 grados los dos. Como pueden ver, ya cortamos los dos listones, los dejamos en un ángulo de 45 grados a cada lado, ya, para que no se confundan, van los dos en la misma dirección. Ahora los vamos a separar, los vamos a lijar y redondear para empezar a armar nuestra silla. Una vez que ya hayamos redondeado nuestras dos patas que nos quedaban de nuestra silla, las lijamos, las redondeamos, hacemos dos perforaciones, la cual la primera está a 5 centímetros desde la esquina y a 2 centímetros desde la orilla. Esta otra perforación está a 24 centímetros desde la esquina y a 2 centímetros y medio desde la orilla. Esa está a 24, este está a 5. Luego, desde esa perforación, marcamos 16 centímetros y hacemos otra perforación. Ya tenemos las dos perforaciones. Ahora marcamos de extremo a extremo para poder dejarlo de esta forma. Lo pueden hacer con sierra caladora, con su fresadora, la router de mano. Ahora, como ya tenemos esto listo, vamos a armar lo que nos queda de nuestra silla. Colocamos los listones con sus pernos correspondientes. También colilla con su tuerca. Ya tenemos la pata colocada. Aún no se ha firmado porque nos falta colocar este perno. Ahí, como se puede ver, estaría nuestra silla firme. Lo que sí, tenemos este espacio donde se ve el perno, el cual lo vamos a disimular de esta forma, con una broca sacabocado de 38 milímetros,
vamos a sacar dos rodelas que nos van a servir para colocarlas en esta parte. Entonces la colocamos, así tapamos estéticamente el tornillo y se vería mejor con esa rodela de madera. Colocamos la golilla y tuerca que nos falta. Y gracias a este bocado que le hicimos al listón, ese será el que nos permita poder plegar nuestra silla. ¿Ya? Yo la dejo que cierre de esa forma. Si ustedes quieren que la silla cierre completamente acá, que quede más alineada, solamente tienen que alargar este bocado, agregar unos 2 centímetros o 3 y con eso cerraría completa. ¿Ya? Vamos a colocar el listón que nos falta y estaría nuestra silla terminada. El listón tendría una medida de 28 centímetros y medio por un ancho de 4 centímetros y un espesor de 2 centímetros y medio. Colocamos el último listón de nuestra silla y solamente nos quedaría atornillar y el trabajo de nuestra silla plegable estaría terminada. Terminamos de atornillar el listón que nos quedaba, le pusimos unos tapones para disimular dónde van los tornillos, los cuales lo hicimos con unos tarugos que hicimos acá en el mismo taller, en el cual voy a dejar un link al final del video para que vean cómo lo fabricamos. Y nuestra silla plegable estaría terminada. Fue muy fácil de hacer, es rápida. Espero que la fabricación de esta silla les haya gustado. Si es así, no duden en dejar un buen like, ¿ya? Y si tienen alguna duda, dejen sus comentarios. Acá estamos para responder todas las dudas que tengan. Y si eres nuevo en este canal, si pasaste por acá viendo este video, no dudes en suscribirte, ya que hay bastante contenido relacionado como este en el canal y podrás disfrutar de ello, ¿ya? Así que sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Chao.